Permanece conectado con nosotros, atento a lo que Dios tiene por decirte a través de su palabra. Bueno, iglesia, vamos a la palabra de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 20. Evangelio según San Juan, capítulo 20. Vamos a hablar en esta mañana sobre la importancia de la resurrección de Cristo. La importancia de la resurrección de Cristo. En el mundo entero se celebra la Semana Santa y hoy domingo se hace conmemoración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, los creyentes, creemos que Cristo murió, que fue sepultado y al tercer día resucitó, que la tumba está vacía. Amén, hermanos. El Señor murió, pero no se quedó muerto. El Señor fue crucificado, pero no quedó colgado en la cruz, sino que Él resucitó. Él venció a la muerte. Y porque Él vive, nosotros también vivimos. Amén. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios. Bueno, Juan capítulo 20, del versículo 1 en adelante, dice la palabra del Señor: el primer día de la semana, esto equivale al día domingo, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, ese Juan, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura. Por favor, lean lo que sigue: que era necesario que Él resucitase de los muertos. De nuevo esa parte: que era necesario que Él, ¿qué cosa, iglesia? Resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Hermanos, del versículo 10 en adelante podemos encontrar algunas veces que el Señor se les apareció a sus discípulos después de haber resucitado. A ver, mucha gente se pregunta, ¿cómo podemos probar que realmente Jesucristo resucitó? Mucha gente del mundo, gente que no es creyente, nos señalan de ilusos, argumentando que lo de la resurrección es simplemente una fábula, un cuento, una historia. Pero no, la resurrección es real, real. Nuestro Señor resucitó. Y el apóstol Pablo dice que si el Señor no hubiera resucitado, nosotros, el pueblo del Señor, la iglesia, seríamos dignos de lástima. Eso dice la palabra del Señor. Ok, permítame colocar una plataforma donde quiero enseñarle la realidad de la resurrección de Cristo. ¿Ok? Bueno, primero debo decirle que aquí en lo terrenal, un testigo tiene mucho poder. Es decir, cuando alguien presenció algo, cuando alguien vio, cuando alguien escuchó, cuando esa persona dice: yo puedo servir de testigo porque yo estaba en aquel lugar, yo me di cuenta de lo que pasó, yo vi lo que esa persona hizo. En el mundo del derecho, un testigo presencial tiene muchísimo poder.
Miremos qué dice la Biblia. Vamos al libro de Hechos capítulo 1. Libro de los Hechos capítulo 1, de donde estaba una página, 2 páginas adelante. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido. Versículo 3, por favor, léanlo conmigo. A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo, resucitado, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante ¿cuánto tiempo? Durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ojo con esto, iglesia. La Biblia enseña que después que Cristo murió y resucitó, durante 40 días se les presentó a sus discípulos. Y durante esos 40 días, que es mucho tiempo, más de un mes, les habló acerca del reino de Dios. ¿Por qué es importante esto? Porque después de resucitado el Señor, la aparición o las apariciones que él tuvo no fueron algo relámpago, una cosa por allí alejada. No. La Biblia dice que después de resucitado se le presentó, se le manifestó, ¿cuánto tiempo? 40 días a sus discípulos. Ok. Ahora, primera carta a los Corintios capítulo 15, y vamos a leer del versículo número 3 en adelante. Primera carta a los Corintios capítulo 15, del versículo 3 en adelante. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Que Cristo qué, iglesia? Tenga en cuenta esa palabra, murió, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado. Segunda palabra, sepultado. Número 1, murió. Número 2, fue sepultado. Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Tercera palabra, resucitó. En estos versículos hay 3 palabras claves. Número 1, murió. Número 2, sepultado. Y número 3, resucitó. Eso es lo que nosotros creemos, que Cristo murió, que Cristo fue, ayúdeme, sepultado, y que Cristo luego resucitó. Ok, ahora ya saben que después que resucitó, se le presenta durante 40 días a sus discípulos. ¿A cuántos discípulos? Versículo número 5. Y que apareció a Cefas. Cefas es el mismo apóstol Pedro. Y después a los 12, a todos los apóstoles. Lea conmigo lo que sigue el versículo 6. Después apareció a más de ¿qué, iglesia? De 500 hermanos a la vez. 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Iglesia, esto es poderoso. ¿Por qué? Porque si en el mundo del derecho el testimonio de un testigo es algo supremamente poderoso, ahora imagínense en el testimonio de 500 testigos. Así que la aparición del Señor no fue algo relámpago. Sí, eso fue en un instante. Eso fue un momentico que el Señor lo vimos resucitado. Eso como que da pie a que hayan dudas. Pero cuando la Biblia dice no, venga, eso no fue un momentico. Eso no fue algo relámpago. No, fueron 40 días, más de un mes, durante los cuales el Señor se les presentó a los discípulos. Y a ver, no fue a uno, que de repente uno solo inventa su historia. No, la Biblia dice que fueron ¿a cuántos? A 500 hermanos. Esto es muy poderoso. Primera de Juan capítulo 1. A mí me gusta como Juan habla aquí, porque Juan hizo parte de esos 500 a los cuales Jesucristo se les presentó después de resucitado. Lean con cuidado esto. A ver, todo mundo muy atento
y siguiendo la lectura de la palabra con mucho cuidado. Dice, lo que era desde el principio, lean lo que sigue conmigo por favor, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Quién es el verbo de vida? Jesucristo, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lean conmigo el versículo 3, la primera parte. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Hermanos, esto es muy, muy poderoso. ¿Por qué? Porque el apóstol Juan dice, yo hago parte de esos testigos de primera mano. Yo hago parte de esos testigos oculares que vimos lo que sucedió, que oímos lo que ocurrió, que palpamos todo lo que aconteció. Mis hermanos, Juan no está hablando de algo que a él le contaron. Así es que yo oí un rumor. Así es que yo leí en una servilleta algo que alguien escribió. No. Juan dice, no, de lo que les estoy hablando es algo que yo presencié. De lo que les estoy escribiendo es algo que yo vi, que yo oí, que yo palpé, que yo contemplé. Miren, hermanos, memoricen esas citas por favor, porque son claves a la hora de argumentar sobre la resurrección de Cristo. ¿Sí? Hechos capítulo 1, que habla sobre el tiempo durante el cual Jesucristo se manifestó después de resucitado, 40 días. La segunda cita, 1 Corintios capítulo 15, donde se habla de la cantidad de gente a la cual Cristo se le apareció después de resucitado, 500 personas. Y primera de Juan capítulo 1, donde Juan especifica las características de aquellos testigos. Y él dice, vimos, oímos, palpamos, contemplamos todo lo que sucedió. Mis hermanos, miren, ¿por qué quería enseñarles esto? Porque con esto que les enseño no puede quedar en tela de juicio la resurrección de Cristo. Es decir, y que tampoco digamos, sí, yo creo que porque sí. No, si alguien le pregunta a usted, venga, pero argumente por qué cree en la resurrección de Cristo. Argumente, porque para mí eso es un cuento de hadas. Que usted diga, bueno, venga, le enseño esto. Venga, le enseño lo que la Biblia habla. Inclusive podría decir algo más, hermanos. 500 personas, testigos de primera mano, y gente, esos testigos de primera mano fueron personas dispuestos a dar su vida por aquello que ellos estaban seguros que habían visto y oído. Dispuestos a dar la vida. Estaban tan convencidos de lo que habían visto y oído que ellos decían, estamos dispuestos a darlo todo, a dar inclusive nuestra vida, porque no podemos negar aquello de lo cual fuimos testigos. Cuando yo leo esto, hermanos, en este orden que les he dado hoy, particularmente a mí no me quedan dudas de la resurrección de Cristo. Efectivamente, Cristo murió, Cristo fue sepultado y Cristo resucitó. Y nosotros tenemos que convencernos de esto, porque el apóstol Pablo dice, si Cristo no resucitó, en vano resulta nuestra fe. Como dice el dicho, apague, cierre y vámonos, mijo, que aquí no hay nada. ¿Por qué? Porque si Cristo no resucitó, hermanos, nosotros tampoco resucitaremos, tampoco viviremos. Y la muerte entonces es el final. Pero como Cristo vive, la iglesia también vive y vivirá. Denle un aplauso al Señor. Amén. Ok, esta es como la primera parte donde le coloco la plataforma de la seguridad escritural de la resurrección de Cristo. Ahora, déjeme le menciono por qué fue tan importante la resurrección de Cristo. Romanos capítulo 4 versículo 25 dice,
Romanos 4:25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones, y lean lo que sigue, y resucitado para nuestra justificación. Ojo con esto, Cristo murió para el perdón de nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Ahora se lo explico, pero memorice esto: Cristo murió para el perdón de nuestros pecados y resucitó ¿para qué, iglesia? Para nuestra justificación. Son dos cosas distintas. Les decía que cada imperio se inventó sus maneras de matar a los que ellos consideraban dignos, pues, de muerte. En el caso del Imperio Romano, ellos establecieron la crucifixión como método de asesinato. Ok, ese método buscaba que la persona crucificada no muriera inmediatamente, sino que muriera poco a poco y experimentara el máximo de los dolores. Esa era la idea, causar dolor en la persona que se crucificaba. Número dos, causar vergüenza. Esa persona crucificada se crucificaba sin ropa, totalmente desnudo. Nosotros siempre vemos en las películas o en los cuadros que pintan a Jesús como con una especie de pañal. La verdad es otra. Se crucificaban desnudos. Por eso las mujeres, dice la palabra, que se apartaron. ¿Por qué? Porque no querían ver a su maestro desnudo. ¿Ok? Y cuando se acercaba la hora, entonces ellos, ¿qué hacían los soldados? O le partían las piernas al crucificado para que no tuviera cómo apoyarse sobre el clavo que estaba en sus pies, y al desgonzarse el cuerpo se cerraba la caja torácica y terminaba ahogándose, se aceleraba la muerte. O lo que hizo el soldado, metían la lanza o una espada en el costado. ¿Sí? Leyendo varios comentaristas, ellos dicen que el último lugar donde un ser humano conserva sangre líquida es dentro del corazón, en sus ventrículos. Que por lo tanto, cuando el soldado mete la lanza y sale agua revuelta con sangre, todo indica que con la punta de la lanza que atravesó el corazón del Señor. Y por eso decimos que el Señor derramó hasta la última gota de su sangre. Ok, estando en la cruz, el Señor da las 7 palabras que en Semana Santa son tan conocidas. La sexta palabra es consumado es. Consumado es. Y la palabra original que se traduce por consumado es tetelestai. Tetelestai. Y tetelestai se usaba, era una palabra de uso muy corriente en aquella época. Es decir, no solamente la utilizó Jesucristo, sino que en el argot popular en aquel tiempo se usaba. La usaban los comerciantes y la usaban los esclavos. ¿Cómo así? Cuando un comerciante vendía su mercancía y alguien le daba una cuota inicial, cuando esa persona venía y pagaba la totalidad, primero daba la cuota inicial, quedaba debiendo un saldo. Cuando venía y pagaba la totalidad, decía tetelestai. La cuenta quedó cancelada, no se debe absolutamente nada. Los seres humanos teníamos una cuenta pendiente. ¿Con quién? Con la ley de Dios. Y este es el ejemplo que siempre doy. Cuando una persona aquí en el ámbito terrenal comete un delito, X o Y delito, la ley establece una condena para los delitos. Para este delito 5 años de cárcel, para este otro 20 años, para este otro 40 años de cárcel. Sí, dependiendo del delito, la ley establece una condena. Si esa persona se escapa, es un prófugo, entonces se dice, tal persona tiene una cuenta pendiente con la ley. ¿Qué cuenta pendiente? Pues los años de cárcel que debe pagar por los delitos que cometió. Los seres humanos cometimos un delito gravísimo en contra de la ley de Dios. ¿Qué delito, pastor? El pecado. Y la ley de Dios estableció que la condena para el pecado era la muerte. ¿Sí? Cristo entonces murió por nosotros.
Y justo antes de expirar dijo: consumado es. Lo que la humanidad debía, yo lo acabo de cancelar. Lo acabo de pagar con mi propia vida. Miren, hermanos, esto es maravilloso. Lo que usted y yo debíamos por causa del pecado, Cristo lo pagó por nosotros. No me escucharon, se lo repito. Lo que usted y yo debíamos por causa del pecado, Cristo lo pagó por nosotros. ¿Y cómo lo pagó? Con su propia vida, con su propia sangre, hermanos. Ahora, número 2, esa palabra tetelestai le usaban los esclavos. Cuando un señor, un amo, le daba la orden a un esclavo de ir y hacer algo, le asignaba una tarea. Cuando el esclavo cumplía con la tarea, venía donde su señor y le decía: tetelestai, dándole a entender: lo que me dijiste que hiciera, ya lo hice. Hermano, Jesucristo vino al mundo con una tarea. La Biblia dice: Él no vino a condenar al mundo, sino que vino a salvar lo que se había perdido. Por lo tanto, consumado es, ¿qué significa? Por un lado, la cuenta está cancelada. La he pagado con mi propia vida. Y número 2, a lo que vine, lo he cumplido. Y lo cumplí a cabalidad. Es decir, que la muerte de Cristo es clave. Pero ¿qué dice la Biblia? Que la resurrección igualmente es muy importante. Porque la muerte de Cristo perdona mis pecados, pero la resurrección me justifica. ¿Qué significa la palabra justificar? Tal vez algunos no lo saben, apréndalo. Justificar significa absolver de culpa, librar de una culpa a alguien. Una persona que es señalada de un delito y entonces se hace la investigación y luego se llega a la conclusión que esa persona es inocente. La absuelven y le dicen: hermano, usted no debe nada, usted queda absuelto ya. Ok, o una persona que paga con los 5 años de cárcel, pagó. Por lo tanto, si ya pagó sus 5 años, ¿tiene algún pendiente con la ley? No, porque ya pagó. Ok, entonces con la resurrección de Cristo, toda culpa fue quitada de nuestra vida. No hay condenación para nosotros. Por eso la Biblia dice: para los que están en Cristo no hay condenación. No hay condenación, porque fuimos justificados. Toda culpa, toda condenación fue quitada. Por eso nosotros, aunque seguramente no queremos morirnos, pero no le tenemos miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque para nosotros no hay condenación. Porque con la resurrección de Cristo fuimos, dígalo fuerte, fuimos justificados. Diga: yo fui, bien fuerte, yo fui justificado, absuelto de toda culpa, de toda condenación, por medio de la resurrección de Cristo. ¿No le parece maravilloso eso? Número 2, ¿por qué es importante la resurrección de Cristo? Número 2, vamos a Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad, le dice el Señor a los discípulos: os conviene que yo me vaya. ¿Que me vaya para dónde? A la diestra del Padre. Después que el Señor resucitó, dice Hechos, en una nube el Señor subió a la diestra del Padre. Cuando Él dice: os conviene que yo me vaya, se estaba refiriendo a su ascensión a la diestra del Padre. Ok, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Mas si me fuere, os lo enviaré. Ok, si Cristo no resucita, sino que se queda en el Seol y su cuerpo ve corrupción, se corrompe, se pudre, si se queda allá, pues no hubiera subido. Y si no hubiera subido, el Espíritu Santo no hubiera descendido. Lo que dice Hechos capítulo 2. Y todos los
teólogos coinciden en afirmar que la iglesia nace el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia. Entonces, si Cristo se queda en el Seol y no sube, el Espíritu Santo no baja, no desciende. Y si el Espíritu Santo no desciende, la iglesia no existiera, la iglesia tampoco nace. Por eso la importancia de la resurrección de Cristo. Vuelvo y se lo digo. Si Cristo no sube, ¿por qué lo dijo? A ustedes les conviene que yo me vaya, que yo suba a la diestra del Padre, porque si me fuere, el Espíritu Santo vendrá. Amén. Por lo tanto, si Jesucristo no resucita y se queda en el Seol, la muerte lo retiene, no sube. Y si no sube, el Espíritu Santo no baja, no desciende. Y si el Espíritu Santo no desciende, la iglesia no existiría. ¿Ven la importancia de la resurrección? Entonces, amén por la muerte de Cristo. Pero gloria a Dios por la resurrección de Cristo. Número 3. Vamos a Salmos capítulo 16, del versículo 8 en adelante. Salmo 16 del versículo 8 en adelante. ¿Quién escribió el Salmo 16? David, el rey David. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Lean el 10 conmigo. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea. Cuando dice que tu santo vea corrupción, se está refiriendo a que su cuerpo se pudra. Entonces, vamos ahora a Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2, y leamos del versículo 24 en adelante, el apóstol Pedro da su primer discurso, en el cual se convierte mucha gente. Y miren lo que dice Pedro en ese primer discurso. Hechos 2 del 24 en adelante. Dice: al cual Dios levantó o resucitó, a Jesucristo, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él lo que leímos en el Salmo 16. Pedro dice, David dice de él. ¿Y quién es él? Aquí está la clave. Pedro, presten mucha atención, Pedro llega a la conclusión de que David no está hablando de él mismo, sino que David proféticamente está hablando de Jesucristo en el Salmo 16. Hermanos, David fue compositor, fue músico, fue artesano, fue pastor de ovejas, fue rey, pero también fue profeta. O sea, Dios a través de David anunció lo que iba a suceder. Y Pedro en este discurso toma las palabras de David. Salmo 16, sigamos leyendo, versículo 25. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Varones hermanos, le dice Pedro a los que lo estaban escuchando, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Es decir, que el cuerpo de David se corrompió, se pudrió. Ok, versículo número 30. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes. Cuando David escribe el Salmo 16, él estaba viendo lo que sucedería con Jesucristo. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos. ¿Lo entendieron, verdad?
Entonces, cuando David escribe el Salmo 16 y dice que Dios no dejaría su alma en el Seol, ni que su carne viera corrupción, no estaba refiriéndose a él mismo, sino que estaba profetizando de Jesús, de algo que acontecería mucho tiempo después. Tercero, ¿por qué es importante la resurrección de Cristo? Para que la palabra se cumpla. Si Cristo no hubiera resucitado, la palabra entonces no se hubiera cumplido. Y con una sola, escúcheme bien, con una sola profecía que hubiese caído por tierra, toda la palabra perdería veracidad. Toda la palabra, con una sola palabra, con una sola profecía que dejara de cumplirse, toda la palabra perdería veracidad. Entonces, ayúdeme por favor. ¿Por qué es importante la resurrección? Número uno, por nuestra justificación. Número dos, ¿por qué es importante la resurrección? Para que el Espíritu Santo descendiera y la iglesia naciera. Número tres, ¿por qué es importante la resurrección? Para que la palabra se cumpla, para que la palabra se cumpliera. Déjeme decirle, solamente mencionarlo, no profundizarlo, algo más. La resurrección es importante porque ella da fe. Escúcheme bien, la resurrección es importante porque ella da fe de la soberanía de Cristo, de la deidad de Cristo. Apunte eso por allí. La resurrección es importante porque ella da fe de la soberanía, de la deidad de Cristo. Jesucristo no es lo que algunos enseñan, que es un ángel a quien Dios exaltó. No. Jesucristo es Dios. ¿Jesucristo quién es? Él es Dios. Él es Dios. Y la resurrección da fe de su deidad. Y número quinto, y esto me gusta muchísimo, y con esto termino. La resurrección fue el amén del Padre al sacrificio de Cristo. La resurrección fue el amén del Padre o el sí del Padre al sacrificio de Cristo. Hebreos capítulo 10. Hermanos, en la antigüedad los sacerdotes todo el tiempo sacrificaban animales. ¿Para qué? Para que los pecados de la gente, del pueblo, fueran cubiertos. Pero esos sacrificios no quitaban el pecado, solamente lo cubrían para que se aplacara la ira de Dios. Pero el sacrificio de Cristo, hermanos, no cubrió, sino que quitó el pecado. Jesucristo fue el Cordero de Dios que se ofreció a sí mismo. Y cuando el Padre lo resucita con el poder de su fuerza, esa resurrección es el amén, que Dios aceptó el sacrificio de Cristo. Por eso, mis hermanos, la doctrina de la resurrección para nosotros, el pueblo cristiano, es tan, pero tan importante. Amén, iglesia. No es algo superficial ni algo sencillo. No, la resurrección es algo supremamente poderosa y es vital, clave que todos nosotros estemos claros en lo que es la resurrección de Cristo. Denle un aplauso al Señor. Gracias por haber estado conectado con nosotros. Creemos que grandes cosas Dios hará con nosotros y estaremos alegres. Recuerda que puedes llamar al número que aparece en pantalla para que podamos recoger tu ofrenda o tus diezmos. O puedes también consignarlos en la cuenta corriente de nuestra iglesia con el número que aparece en pantalla. Gracias por tu fidelidad. Bendiciones.